El Partido Popular puede anunciar que asistirá a las 6:30 de la tarde del próximo jueves a la sesión ordinaria del Pleno, como así está arreglado en el reglamento municipal orgánico del Pleno y como así se acordó en un pleno celebrado el pasado 25 de junio de 2007. Asistiremos a la sesión plenaria como cualquier otro último jueves de cada mes, esperando una rectificación por parte del señor alcalde que se ha saltado a la torera las normas mínimas de convivencia institucional dentro del Ayuntamiento de Santiago. Y por una cuestión de respeto institucional, el Partido Popular asistirá también el viernes a la sesión que ha convocado el señor Bugallo. Nosotros entendemos de manera irregular, porque, como decía antes, un decreto arbitrario del señor alcalde no puede revocar un acuerdo plenario. El señor alcalde se pliega una vez más a sus socios de gobierno porque tiene miedo de perder alguna votación. Si el pleno se celebrase cuando se tiene que celebrar, que es el jueves a las 6:30 de la tarde, y una vez que el Bloque Nacionalista Gallego ha anunciado que va a secundar la huelga, las votaciones las ganaría el Partido Popular, porque somos 11 concejales contra 10 del Partido Socialista. Y solo intereses partidistas y personales del señor Bugallo hacen que aplace el pleno durante 24 horas y a través de una notificación que nos ha llegado el viernes pasado, que recordar, decide unilateralmente, sin tener en cuenta para nada la opinión del grupo mayoritario en la Junta de Portavoces, suspender el pleno que se tenía que celebrar el jueves y ponerlo el viernes. El Partido Popular respeta la decisión de una central sindical con amplia representación en nuestra comunidad autónoma de convocar una huelga general y respeta el derecho de los trabajadores, derecho universal a la huelga.